Vamos ahora mismo a promover un diálogo periodístico porque, claro, hay evidentemente expectativa respecto de cómo se va a aplicar o cómo se está aplicando la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Si la memoria no me es infiel, con tertulia, esa ley fue aprobada en noviembre del año pasado, ¿no? Sí, a finales de noviembre. Estamos 10 meses de vigencia de esta ley. Queremos conocer cuáles son las novedades respecto de la aplicación y si hay o no preocupaciones al respecto. Visita la mesa de trabajo de A Primera Hora Paola Mera Zambrano. Ella es secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Qué gusto. Oiga, ¿cómo se está aplicando esta ley? ¿Quién la está aplicando? ¿Quién está ejerciendo la rectoría? Hacemos, la implementación de la ley, somos 16 instituciones públicas, las cuales bajo competencia tenemos que marcar ciertos lineamientos para trabajar, tanto en tema de prevención, atención, protección y reparación. Ciertamente con la disolución de justicia hay, digamos, expectativas, como dices tú, respecto a cómo se va a implementar, quién se quedará con el rector, y frente a eso el Consejo Nacional para la Igualdad de Género ha tomado una postura política junto con las organizaciones de mujeres, que es que el espacio de las mujeres que fue institucionalizado y que es del Consejo tome ya una real importancia, porque durante, digamos, los últimos años ha venido en debilitamiento la institucionalidad, y frente a eso creo que la rectoría de la ley dará esa potencialidad a la institución, y frente a eso tener, digamos, este puente entre organizaciones e institución para que la ley se aplique de buena manera. Pero usted nos acaba de decir que ya durante los últimos años se ha experimentado una especie como de debilitamiento de la institución. Entonces creo que eliminar el Ministerio de Justicia no creo que abone a mejorar o cambiar para bien la situación, sino que más bien me da la impresión de que está complicando un poco el asunto. No, más bien el debilitamiento respecto al propio Consejo. El Consejo venía siendo una institución en la cual el diálogo, por ejemplo, con las organizaciones de mujeres era limitado. Quien estaba, digamos, a favor, de alguna manera, con el lineamiento político, eran quienes tenían este acercamiento. Los otros no había, digamos, un diálogo crítico respecto a cómo se implementaba el enfoque de género en las políticas públicas. Ahora, digamos, hemos planteado este diálogo abierto con todas las organizaciones, y frente a eso hay esta apertura de las organizaciones y nuestra, para poder hacer que esta ley se implemente de buena manera, porque no hay que ver, esta ley no es una ley de violencia intrafamiliar. Esta es una ley integral en la cual hay que ver desde una perspectiva mucho más amplia el tema de la violencia, para saber que es necesario que un organismo especializado en el tema tiene que tomar a cargo al respecto de la rectoría. Y ese organismo especializado es el consejo del cual usted es parte. Así es. Es una institución que nació en el 97 como Consejo Nacional de las Mujeres, con la Constitución del 2008. El CONAMU era, ¿no? El CONAMU, así es. Y a partir del 2008 se crea bajo Constitución los Consejos Nacionales para la Igualdad, uno de ellos el de género. Y frente a eso creo que a estas expectativas de estar eliminando ministerios, esta institución tiene un asidero constitucional. Es muy no se puede eliminar un consejo. No se puede eliminar un consejo. Pero sí se puede cambiar su integración. Integración en la integración, digamos, los miembros, las personas que están allí. Por supuesto, pero la ¿Cómo se integra el Consejo Nacional para la Igualdad de Género? ¿Cómo se integra? ¿Quiénes lo componen? El Consejo tiene un pleno, el cual está participando, digamos, son integrantes delegados de las 5 funciones del Estado, y también tiene delegados de 5 organizaciones sociales. Quien preside el pleno del Consejo es el delegada del presidente, y de las otras funciones del Estado están autoridades de alta, digamos, toma de decisión. Están allí consejeros, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral, una jueza de la Corte Nacional de Justicia, el delegada del presidente en ese momento es el ministro encargado de Justicia, esto habrá que cambiar obviamente, y también del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, ahí es un órgano en donde se plantea alineamientos estratégicos, y frente a eso creo que es interesante tener este diálogo desde lo estratégico entre organizaciones y funciones nacionales. Yo recuerdo que inmediatamente después del anuncio que hiciera el gobierno nacional de la optimización de ciertas entidades del Estado, una de ellas, el Ministerio de Justicia, que iba a ser eliminado y otorgadas sus atribuciones y competencias a otras instituciones públicas,
días después, la ministra de ese entonces, Rosana Alvarado, brindó una rueda de prensa dando a conocer su renuncia al cargo y que digamos que iba en consonancia con esta decisión del Ejecutivo. Yo fui a esa rueda de prensa y a esa rueda de prensa también acudieron ciudadanos que pertenecían al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer. CEPAM. El CEPAM, exactamente. Que tiene a su cargo las casas de acogida para mujeres que han sido víctimas de violencia. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con ese programa? Tengo entendido que a través del Ministerio de Justicia ellos recibían recursos, se les asignaba dinero para poder precisamente tener profesionales, las condiciones adecuadas para recibir a las víctimas. Así es, o sea, una cosa, y es importante que la ciudadanía conozca, es que un tema es la rectoría de la ley y otra es la gestión propia de los servicios. Efectivamente, Justicia tenía a su cargo la red de centros y casas de acogida, la cual brinda la atención a mujeres víctimas de violencia, a niños, niñas, adolescentes. Es necesario ver, digamos, a dónde la aplicación de los servicios que tenía Justicia como rector de Justicia a otra institución. Ahora, lo que también se está planteando es ver quién retoma las responsabilidades de rectoría como rector. Es decir, Justicia tenía un doble papel, un papel de rectoría y un papel de gestión propia, porque la ley le determina varios temas. Uno es el tema de centros y casas, otro es el tema de adolescentes infractores, otro es el tema de rehabilitación, otro es el de atención a personas y hombres agresores, que son servicios que es necesario que las instituciones que son ejecutoras de política pública lo retomen. El Consejo, como Consejo, no lo puede tomar porque constitucionalmente no somos un ente ejecutor de política pública, sino de formulación, de transversalización. Ustedes formulan la política pública, pero no la ejecutan. Así es. Para eso está el ministerio. Para eso están los ministerios. Nosotros tenemos una agenda nacional para la igualdad de mujeres y personas LGBTI, y frente a esos lineamientos las instituciones tienen que aplicar dichos lineamientos. Entonces hay una suerte de estándar, digamos, en la planificación, donde los consejos damos estos lineamientos. Observamos también que las políticas públicas se implementen de la mejor manera y damos recomendaciones. Entonces ahí es como la diferencia. CEPAM, así como muchas otras, digamos, las que conforman los centros y casas, se han pronunciado y han dicho que la rectoría debería ir al Consejo Nacional para la Igualdad de Género y los servicios de ella como tal deberían ir al MIS, por ejemplo. Esa es una de las posturas. Ahora, pero ¿usted estuvo de acuerdo con la eliminación del Ministerio de Justicia con todas estas consideraciones que usted nos está señalando? Nunca se está de acuerdo, digamos, al respecto de una eliminación de un ministerio que tiene por todas estas consideraciones que nos está diciendo. Y no solo por las mujeres, hay, digamos, varios otros grupos poblacionales, como los pueblos de población en aislamiento voluntario, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, la reparación, que es necesario que tengan una institucionalidad en la cual aborde y sea responsable de la implementación. Entonces, el desagregar las responsabilidades de derechos humanos en instituciones, si cabe, digamos, un análisis de ver cuál es la institución que necesariamente lo tiene que hacer. Claro, porque, a ver, de lo que usted nos está diciendo, el Ministerio de Justicia, cuya eliminación fue anunciada por el Ejecutivo, de hecho, no hay un ministro o ministra titular, entiendo que el Ministerio está encargado al Secretario Nacional de Gestión de la Política, al ingeniero Paul Granda, pero de lo que usted nos está diciendo, el Ministerio de Justicia tenía la función de ejercer la rectoría, pero también de ejecutar esa política pública. Si, por ejemplo, esa rectoría pasa donde ustedes no podrían ejecutar esa política pública, sino únicamente ejercer esa rectoría. Por supuesto. O sea, lo que estamos haciendo y hemos planteado, digamos, esta propuesta semplada al propio ministro Granda, es que las atribuciones tal cual están en la ley son lineamientos claros de las competencias que tiene en este momento el Consejo. Y frente a eso, digamos, había una duplicidad en las funciones. Entonces, si hablamos de optimización, yo creo que eso es lo más óptimo, ¿no? Poder hacer que una sola institucionalidad tenga esa potestad de dictar lineamientos, de vigilar, de coordinar, de articular con todas las instituciones que hacemos parte del sistema para, como les digo, trabajar desde un enfoque integral de lo que es necesario ver la violencia para poder implementarlo. ¿Quién debe darles la rectoría a ustedes? ¿De quién es la decisión de que ustedes, en el evento de que se confirme la desaparición del Ministerio de Justicia, ustedes aspiren a ejercer esa rectoría? ¿Quién debería darles esa rectoría? De acuerdo al decreto 491, es Semplades y las secretarías de la Presidencia. ¿No se requiere una reforma legal?
No, porque como les digo, las competencias y bajo, digamos, el análisis técnico que hemos hecho al respecto de los lineamientos, las competencias tales cuales estamos pidiendo que se nos atribuya a nosotros son ya de naturaleza de competencia del propio Consejo. Entonces no hay, digamos, esa diferencia. Si es que ahí lo que habría que ver, no, o sea, en términos de rectoría no habría. Ahí no habría ningún problema. No habría que plantear. Okay. Los índices de violencia siguen siendo los mismos que, digamos, eran los que se exponían al momento de la elaboración y el trámite del proyecto de ley a finales del año pasado. Le pregunto esto, se hablaba de que 6 de cada 10 mujeres habían sido víctimas de violencia. Ayer se conoció un caso que dejó, creo que, horrorizada a la sociedad ecuatoriana. Una madre y su hija fueron asesinadas en un conjunto residencial en la ciudad de Guayaquil. O sea, seguimos todavía viviendo y experimentando este tipo de noticias que son realmente trágicas y que no dejan de horrorizarnos, ¿no? De acuerdo ¿Los índices siguen manejándose por ahí? O sea, a ver, cuando se planteó la ley y digamos del por qué fue el boom de plantearlo, primero que había una lucha histórica de las mujeres, de los movimientos, ¿no? Ajá. De trabajar un proyecto de ley de segunda generación. Segundo es porque, claro, el 2017 y 2016 vienen siendo años en donde hay esta arremetida, digamos, machista al respecto de, digamos, de una táctica de guerra machista para poder evidenciar la muerte de las mujeres a partir de los femicidios, y ahí estábamos hablando que cada, si no me equivoco, 38 horas estábamos siendo asesinadas, pero ahora estamos calculando 56 horas, cada 56 horas. No es lo mismo, pero en todo caso si hay una víctima de femicidio, por eso el Estado, o sea, por esa víctima hay que trabajar, ¿no? Desde el Estado. Y creo que, digamos, el ministro Paul ha dicho, sigamos trabajando, pero, digamos, nosotros queremos tener esa rectoría para poder ser eficientes en el trabajo que hace el Consejo. Muy clara la postura suya, Paola. Gracias por el tiempo y por la Muchísimas gracias. Paola Mera Zambrano, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, hablando sobre esta intención de este organismo de asumir la rectoría para la aplicación de la ley para la prevención de la violencia de género.